Hola, soy Manuel, y vi con mis propios ojos cómo una de las presentadoras más famosas de México arrastró a una chica de la limpieza al centro de su plató solo para humillarla en directo. La obligó a cantar, esperando que todo el país se riera de su supuesta torpeza, de su acento, de su origen humilde. Fue uno de los actos de clasismo más crueles que he presenciado, una emboscada televisada para destrozar la dignidad de una joven que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así, que haya sido expuesto solo para el entretenimiento de otros? Antes de contarte cómo la voz de esa chica silenció a miles de personas que esperaban su fracaso, comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la arrogancia se topa de frente con un talento tan puro, que no puede ser contenido ni por el cinismo más afilado. La historia de Xochitl no es solo sobre una canción. Es sobre la fuerza que se encuentra cuando te empujan al borde del abismo y en lugar de caer, descubres que tienes alas. Es un momento que merece ser contado. Ella se llamaba Xochitl. Para todos en ese estudio de televisión, era solo una sombra. Una figura anónima, con un uniforme gris, que se movía por los pasillos, cuando las estrellas ya se habían ido. Tenía 19 años y había venido de Oaxaca para mandar dinero a su familia. Era callada, casi invisible, y siempre mantenía la mirada baja, como si pidiera perdón por ocupar un espacio en ese mundo de lentejuelas, egos inflados y sonrisas ensayadas. Nadie sabía su nombre, nadie se fijaba en ella, era simplemente la chica que limpiaba el suelo que otros pisaban. Aquella tarde, el caos se apoderó de la producción. El invitado principal, un político de esos que pagan por lavar su imagen en televisión, canceló su participación a último minuto, dejando un hueco enorme en el programa. Verónica Montalvo, la presentadora, una mujer cuya carrera se construyó sobre el escándalo y la humillación ajena, sintió el pánico. Pero en lugar de admitir el fracaso, su mirada de depredadora recorrió el plató buscando una presa fácil para rellenar el tiempo. Y entonces, en el rincón más oscuro, la encontró a ella, a Xochitl, esperando para empezar su turno. Tú, la chica del trapeador. Ven aquí al centro, gritó Verónica con esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Xochitl se quedó paralizada, como un ciervo ante los faros de un coche. Todas las cámaras, todas las luces, todos los ojos del público se giraron hacia ella. Por primera vez en meses la veían. Pero no la veían como a una persona sino como al siguiente número del circo. El público, acostumbrado a la crueldad de Verónica, empezó a cuchichear, preparándose para la burla, esperando el chiste a costa de la empleada vulnerable. Con Xochitl ya en el centro del escenario, temblando bajo el peso de 1000 miradas, Verónica le acercó el micrófono como si fuera un arma. A ver, cariño, me ha llegado el rumor de que cantas mientras limpias. ¡Qué adorable!, dijo, y el público soltó una risita cómplice y cruel. ¿Por qué no nos demuestras ese talento oculto? Cántanos algo de tu tierra, para que todo México vea el espíritu de nuestra gente trabajadora. La trampa era perfecta. La intención era clara. Quería que desafinara, que hiciera el ridículo y se convirtiera en un meme viral. La quería rota. El silencio que cayó sobre el plató fue denso, pesado, casi se podía masticar. Xochitl se quedó inmóvil, con el cubo y la fregona olvidados a sus pies. Las luces de repente parecían 1000 soles quemándole la piel, y el murmullo del público sonaba como el zumbido de un enjambre furioso. Su mente se vació por completo. Era como si su cuerpo estuviera allí, un objeto de curiosidad en el centro de la arena, pero su alma se hubiera escapado, buscando un rincón oscuro donde esconderse. El uniforme gris que llevaba puesto ya no era ropa de trabajo, era una diana. La reacción del público fue instantánea y cruel. Primero, un silencio expectante. Luego risitas contenidas que se extendieron como una plaga. Vi a gente sacar sus móviles, no para grabar a una estrella, sino para capturar el inminente desastre, listos para compartir la humillación. Eran cómplices. Disfrutaban del espectáculo porque no era a ellos a quienes estaban desnudando en público. Verónica lo sabía y se alimentaba de esa energía. Su sonrisa se ensanchó, satisfecha de haber encontrado el entretenimiento perfecto para su audiencia. La caída en directo de una nadie, de una chica invisible. Verónica se acercó a ella.
moviéndose con la seguridad de un depredador que tiene a su presa acorralada. Le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser de apoyo pero que era de puro dominio. «Venga, bonita, no seas tímida. Solo es una cancioncita para alegrarnos la tarde», le susurró al micrófono, y su voz retumbó en todo el estudio. Cada palabra era un veneno dulce, una orden disfrazada de invitación. La estaba desarmando poco a poco, asegurándose de que no tuviera escapatoria, convirtiendo la crueldad en un juego para que todos pudieran reír sin culpa. Pude ver en los ojos de Xochitl un terror profundo pero también algo más, una memoria lejana. Me contó después que en ese instante pensó en su abuela, en Oaxaca, cantando mientras recogían el maíz bajo el sol. Para ella, cantar no era un espectáculo, era algo íntimo, casi sagrado. Era el lenguaje de su tierra, el consuelo en los días difíciles. Y ahora, esa mujer con dientes blanqueados y alma podrida, le exigía que ofreciera ese trozo de su alma como un chiste, como carnaza para las fieras. Era una profanación, un insulto a todo lo que ella era. Desde la cabina de sonido, vi a don Manuel, el técnico de audio, un hombre que llevaba 30 años en ese circo, y ya estaba de vuelta de todo. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de disgusto. No dijo nada, no podía. Pero vi cómo, con una delicadeza inusual, ajustaba los niveles del micrófono de Xochitl. No como si esperara un desastre, sino como si estuviera preparando el escenario para una reina. Fue un gesto minúsculo, invisible para casi todos, pero para mí fue un pequeño acto de resistencia, la única pizca de humanidad en ese plató. La lucha interna de Xochitl era palpable, su cuerpo temblaba y sus manos se aferraban a los pliegues de su uniforme. Una parte de ella, la más lógica, le gritaba que corriera, que se dejara tragar por la oscuridad de los pasillos y desapareciera para siempre. La humillación era un ácido quemándole la garganta. Pero entonces, otra voz, más antigua y más fuerte, le recordó por qué estaba allí. Por su familia, por el dinero que mandaba cada semana, por el sacrificio. Huir sería darles la razón, sería aceptar que era débil, que era menos que ellos. Y entonces, algo cambió, fue casi imperceptible. Levantó la cabeza, solo un poco, lo suficiente para que su barbilla dejara de tocar su pecho. Sus ojos, antes anclados en el suelo, se elevaron, pero no miraron a Verónica ni al público. Miraron a través de ellos, hacia un punto lejano, un horizonte que solo ella podía ver. Respiró hondo una vez. El temblor no desapareció, pero se transformó. Ya no era miedo. Era la vibración de una cuerda a punto de sonar. Había tomado una decisión. No iba a cantar para ellos. Iba a cantar para sí misma. Con sus ojos fijos en ese horizonte invisible, Xochitl dio un paso hacia el micrófono. Verónica, al ver que la chica no se había roto, intentó un último golpe. Se inclinó y le dijo con una voz que goteaba veneno. «Bueno, parece que el pajarillo quiere cantar. A ver si no nos rompes los tímpanos a todos, ¿eh?» El público soltó una risa nerviosa, una última ola de crueldad antes del espectáculo. Pero Xochitl ya no los oía. Estaba en otro lugar, un lugar donde esa voz no podía alcanzarla. La humillación ya solo era un ruido de fondo. Cerró los ojos un instante y, en esa oscuridad, vio el rostro de su padre. Recordó sus palabras, dichas con dureza pero con amor, una noche antes de irse a la capital. «Hija, tu voz es para la tierra, para la familia. No la malgastes en la ciudad, allí solo se reirán de ti, te la robarán». Ese miedo, el de confirmar la profecía de su padre, el de avergonzar su memoria, fue como una mano helada apretándole la garganta. Por un segundo, su determinación flaqueó. Quizás él tenía razón. Quizás solo debía correr y esconderse. Desde mi puesto vi a Ricardo, el productor del programa, un tiburón con traje caro, haciendo aspavientos en la cabina de control. Le hacía señales a Verónica para que cortara, para que mandara publicidad. Para él, esto era un desastre, un minuto de oro perdido en una empleada de la limpieza que iba a hacer el ridículo. Su cara era un poema de impaciencia y desprecio. No veía a una persona a punto de enfrentarse a sus demonios, veía una cifra en rojo en sus métricas de audiencia. Quería borrarla de la pantalla cuanto antes,
Verónica captó la señal de Ricardo, pero la ignoró. Su ego era más grande que cualquier orden. Estaba demasiado metida en su juego de poder. Se acercó a Xochitl, casi pegando sus labios al oído de la chica, y le siseó al micrófono. «Canta ya, bonita. O se nos acaba el tiempo para tu numerito». «No tenemos toda la noche». La amenaza era clara. Ya no era una invitación. Era una orden directa, un ultimátum televisado. La estaba empujando al borde del precipicio, disfrutando de cada segundo de su agonía, segura de que la vería caer. Y entonces, sucedió la primera grieta en su plan perfecto. Xochitl abrió los ojos, y por primera vez, miró directamente a la lente de la cámara principal. No había miedo en su mirada, solo una calma profunda y dolorosa. Su voz, aunque temblorosa, salió clara y firme, no para cantar, sino para hablar. «Esta canción», dijo, dirigiéndose no a Verónica sino a los millones de personas al otro lado. «Es para mi abuela, que me enseñó que la dignidad no se vende ni se regala». Esa frase lo cambió todo. Dejó de ser la víctima. Verónica se quedó petrificada. Su sonrisa se desvaneció. Esto no estaba en el guión. Una empleada de la limpieza con un discurso, con un propósito. En su pinganillo, oí la voz de Ricardo gritando como un loco: «Corta, Verónica, córtala ya, a publicidad». Pero era tarde. El público había enmudecido por completo. La atmósfera había cambiado. Ya no esperaban una burla, esperaban un testimonio. La declaración de Xochitl había desarmado el cinismo colectivo. Ahora todos contenían la respiración, pendientes de esa chica que acababa de reclamar su humanidad en directo. Con el silencio del plató pesando sobre ella, Xochitl tomó aire y abrió la boca para empezar a cantar, pero durante un segundo eterno, no salió nada. Solo un pequeño chasquido del micrófono. Vi a don Manuel en la cabina de sonido, pálido, golpeando frenéticamente la consola. Era un fallo técnico. Un sabotaje de última hora ordenado por Ricardo. Por un instante, el corazón se me encogió. Parecía que, después de todo, la crueldad iba a ganar. Que la silenciarían no con burlas, sino con un cable desconectado, la injusticia final y más cobarde. Pero no fue un sabotaje. Fue la desesperación de un hombre bueno luchando contra su propia maquinaria. Vi a don Manuel en la cabina, con el rostro bañado en sudor, golpeando un botón rojo que no respondía. En su auricular, la voz de Ricardo, el productor, era un veneno puro, un torrente de insultos y órdenes para que cortara la señal, para que mandara a publicidad, para que hiciera desaparecer a esa chica de la pantalla. Pero Manuel lo ignoraba. Sus dedos volaban sobre la consola, moviendo clavijas, reiniciando canales. No estaba saboteando a Xochitl. Estaba luchando por darle una voz. Verónica, sintiendo que el momento se le escapaba, vio en el fallo técnico una oportunidad para asestar el golpe de gracia. Se acercó a Xochitl, con esa sonrisa de superioridad que la caracterizaba, y dijo al micrófono, que ahora sí funcionaba perfectamente para ella. «Bueno, parece que al final los nervios te comieron la voz, cariño». Una pena. Se giró hacia el público como esperando la risa final, el aplauso que cerraría su cruel número. «Un aplauso para nuestra valiente», empezó a decir, ya dándola por vencida, lista para desecharla como un juguete roto y pasar a lo siguiente. En ese instante de silencio forzado, Xochitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La profecía de su padre resonaba en su cabeza, la vergüenza le quemaba las mejillas. Estaba a punto de rendirse, de dar media vuelta y correr, pero entonces, a través del cristal de la cabina de sonido, sus ojos se cruzaron con los de don Manuel. Él no la miraba con lástima, sino con una urgencia feroz. Con una mano, le hizo un gesto sutil, casi imperceptible. «Espera. Un segundo más. Aguanta». No era una orden, era una súplica, una promesa silenciosa en medio del caos. Y como si fuera una respuesta a esa plegaria silenciosa, un zumbido grave recorrió el estudio, y el micrófono de Xochitl volvió a la vida con un chasquido. Don Manuel levantó el pulgar, un gesto de victoria que nadie más que ella y yo entendimos. En la cabina, vi a Ricardo arrojar sus auriculares contra el monitor con una furia impotente. Había perdido. El control ya no era suyo. El tiempo extra que había ganado Verónica para su burla final, se había convertido, irónicamente,
en el tiempo que Xochitl necesitaba para encontrar su centro y prepararse para la batalla. Con el micrófono activo y un silencio expectante pesando sobre el plató, Xochitl respiró hondo. Ya no pensaba en las luces, ni en las cámaras, ni en la cara de desprecio de Verónica. Su mente viajó lejos de allí, a un campo de maíz en Oaxaca, bajo un sol que rajaba la tierra. Se vio a sí misma de niña, siguiendo los pasos de su abuela, escuchando su voz cantar viejas historias de amor y pérdida. La voz no es para presumir, mija, le decía su abuela, es para sanar, canta desde la raíz, desde lo que duele. Ese recuerdo la ancló al suelo. Se irguió, no con arrogancia, sino con la solidez de un árbol que ha soportado muchas tormentas. El público, que segundos antes estaba a punto de reírse, ahora la miraba con una especie de respeto temeroso. Habían sido testigos de una lucha silenciosa, de una resistencia que no entendían del todo pero que sentían en el aire. La atmósfera del plató se había transformado. Ya no era un circo. Era un escenario esperando la verdad. El director de cámaras, desobedeciendo a Ricardo, le hizo un gesto al operador para que cerrara el plano en su rostro. Y entonces, abrió la boca, no para gritar, no para dudar, lo que salió fue una sola nota, a capela. Una nota larga, pura y temblorosa, cargada con el peso de generaciones de mujeres fuertes. Era el inicio de Cucurrucucu Paloma, pero sonaba como nunca antes se había escuchado en un lugar tan artificial. No era una actuación, era una confesión, un lamento que atravesó el cinismo del estudio y se clavó directamente en el corazón de todos los presentes. La sonrisa de Verónica se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de puro espanto. Aquella primera nota que salió de su garganta no fue un sonido, fue un acontecimiento. Un hilo de voz, tembloroso y afilado como un cristal, cortó el aire viciado del plató. Fue el inicio de Cucurrucucú Paloma, pero sonaba como un lamento ancestral, una queja que venía de la tierra misma. La sonrisa de Verónica Montalvo se quedó congelada en su rostro, una mueca grotesca de plástico que ya no transmitía superioridad, sino un pánico incipiente. El público, que esperaba una torpeza cómica, contuvo la respiración al unísono. Esa única nota, pura y desgarradora, había cambiado las reglas del juego. El circo se había convertido en un templo. Su voz dejó de temblar y se convirtió en un torrente. No era la voz entrenada de una cantante profesional, era algo mucho más poderoso, era una voz con memoria. Cada inflexión contaba la historia de los soles de Oaxaca, de las manos agrietadas de su abuela, del peso de la nostalgia y de la dignidad que se niega a ser pisoteada. No cantaba con la técnica, cantaba con las entrañas. Era un desgarro controlado, una belleza salvaje que no pedía permiso para existir. Las palabras de la canción, sobre palomas que lloran y amores perdidos, adquirieron en su boca una verdad absoluta, una autenticidad que el plató no había presenciado jamás. Las risas se ahogaron en las gargantas. Los móviles, que segundos antes estaban listos para grabar una humillación viral, ahora filmaban con una reverencia casi religiosa. El silencio en el público era total, denso, palpable, vi rostros que habían estado torcidos en una mueca de burla transformarse en máscaras de puro asombro. Algunos tenían los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Otros, simplemente, habían bajado la mirada, como si de repente sintieran el peso de su propia complicidad, de su crueldad barata. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo existía esa voz que estaba desnudando el alma de todos. Verónica era una estatua. El poder se le había escurrido entre los dedos como arena. La depredadora se había quedado sin presa y, peor aún, se había convertido en una espectadora irrelevante de su propio show. Su rostro era un mapa de incredulidad y rabia impotente. Podía oír en su pinganillo los gritos desesperados del productor, pero ya no importaba. Estaba atrapada, expuesta en su propia trampa. La chica invisible a la que pretendía destruir se había agigantado hasta llenar cada rincón del estudio, dejándola a ella pequeña, patética y olvidada, en un rincón del escenario que, por derecho, ya no le pertenecía. Las cámaras, desobedeciendo las órdenes frenéticas que llegaban desde la cabina de control, se cerraron sobre el rostro de Xochitl.
El director, en un acto de rebelión silenciosa, había decidido que aquella era la única historia que importaba. Y lo que capturaron fue pura magia. Sus ojos seguían cerrados, pero por sus mejillas corrían 2 hilos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de humillación, eran lágrimas de liberación. Cada nota que cantaba era una cadena que se rompía, un insulto que se devolvía convertido en arte. Ya no era la chica de la limpieza, era la voz de una dignidad inquebrantable. La última nota de la canción quedó suspendida en el aire, vibrando, negándose a morir. Y cuando finalmente se desvaneció, el silencio que dejó fue aún más atronador que la propia música. Duró 1 segundo, 2, una eternidad en tiempo televisivo. Fue un silencio de digestión, de comprensión colectiva. Todos en ese plató, desde el público hasta el último técnico, entendieron que acababan de presenciar algo más que una canción. Habían visto un alma defenderse con la única arma que tenía, y ganar. Habían visto cómo la belleza más pura puede nacer del intento de la crueldad más vulgar. Entonces un solo aplauso sonó, seco y solitario. Fue don Manuel, desde la cabina golpeando sus manos contra el cristal, y ese sonido fue la señal. Como una presa que se rompe, el plató estalló en una ovación ensordecedora, un rugido que sacudió los cimientos del estudio. La gente se puso en pie, no aplaudían, aclamaban. Gritaban, ¡bravo!, con una emoción genuina que el dinero no podía comprar. Xochitl abrió los ojos, empapados en lágrimas, y por primera vez vio a la multitud, pero ya no eran sus verdugos, eran sus testigos. Verónica Montalvo había desaparecido por completo de la escena. El aplauso se fue apagando lentamente, dejando un silencio denso, cargado de electricidad. Verónica Montalvo se había esfumado del plató como si nunca hubiera existido, tragada por la misma oscuridad de la que había intentado sacar a Xochitl para su macabro espectáculo. La chica, en cambio, permanecía en el centro, con los pies anclados al suelo, como si de sus raíces hubiera brotado un árbol. El primero en llegar a su lado fue don Manuel. Se quitó los auriculares, se acercó con una calma paternal, y le puso una mano en el hombro. No dijo nada grandilocuente, solo un susurro que lo significó todo. Ya está, niña. Ya pasó. A la mañana siguiente, México no hablaba de otra cosa. El vídeo no era el que Verónica esperaba que se hiciera viral. No era el de una chica humillada, sino el de una mujer reclamando su dignidad. Alguien, probablemente el director de cámaras en su acto final de rebeldía, lo había filtrado con un título que era una sentencia, la voz que silenció la arrogancia. Millones de personas lo compartieron. Los comentarios no hablaban solo de su talento, hablaban de la injusticia, del clasismo, de las Verónicas que todos conocían en sus propias vidas. Xochitl se había convertido, sin buscarlo, en el rostro de una revancha silenciosa y colectiva. La caída de Verónica Montalvo fue tan rápida como brutal. Los patrocinadores empezaron a retirarse en cascada esa misma mañana. La cadena de televisión emitió un comunicado tibio, hablando de un incidente desafortunado, pero la presión pública era insostenible. En menos de una semana, La Hora de Verónica fue suspendido indefinidamente. Ella se convirtió en un fantasma mediático, un recordatorio tóxico de una era televisiva que la gente ya no estaba dispuesta a tolerar. Su imperio, construido sobre la humillación ajena, se había desmoronado por el peso de una sola canción, de una sola verdad. Desapareció. El teléfono de Xochitl, antes silencioso, no paraba de sonar. Eran productores, sellos discográficos, periodistas serios que querían contar su historia. Pero por primera vez, no la buscaban como a una curiosidad sino como a una artista. Don Manuel se convirtió en su ancla, en su consejero. Filtraba las llamadas, la protegía de los buitres que olían dinero fácil. Ahora tienes que ser más lista que ellos, mija, le decía. Tu voz ya les demostró que eres fuerte, ahora demuéstrales que no eres ingenua. Él la ayudó a navegar ese nuevo mundo, un universo que antes la veía como invisible y ahora la quería devorar. Lo primero que hizo con el primer adelanto que le ofrecieron no fue comprarse ropa ni lujos. Fue enviar a su pueblo una cantidad de dinero que su familia tardaría años en ganar. Llamó a su padre, me contó que esa fue la conversación más difícil y hermosa de su vida. No hubo reproches, solo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego una voz quebrada que le dijo,
Tu abuela estaría muy orgullosa, hija. Cantaste desde la raíz. Esa frase, esa bendición paterna que borraba cualquier profecía de fracaso, fue para ella la verdadera victoria, el aplauso que realmente importaba. Xochitl nunca se convirtió en una diva. No la verás en portadas de revistas del corazón ni envuelta en escándalos. Siguió siendo esa chica de mirada profunda pero ahora erguida, con una serenidad que imponía respeto. Se convirtió en un símbolo, en la prueba viviente de que el talento no entiende de clases sociales, y que la dignidad es el único patrimonio que nadie te puede arrebatar. Su historia se cuenta en los pueblos de México como un pequeño cuento de justicia. No solo encontró su voz aquella noche, le recordó a miles de personas que ellos también tenían una, y que merecía ser escuchada. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no terminó con el aplauso en aquel plató. En realidad, fue allí donde empezó a respirar por sí misma. Se convirtió en algo más que una anécdota viral. Se transformó en una pequeña leyenda urbana, una historia de justicia poética que la gente se contaba en voz baja. Mientras la carrera de Verónica se disolvía en el olvido, convertida en el fantasma de su propia arrogancia, la voz de Xochitl seguía resonando. Demostró que un acto de pura verdad, nacido de la humillación, puede tener un eco mucho más duradero que 1000 programas construidos sobre la mentira y el cinismo. Pero su mayor victoria no fue el contrato discográfico ni las portadas de los periódicos. Su verdadero triunfo, me contó una vez, fue colgar el teléfono después de hablar con su padre, sintiendo que la bendición de su familia por fin sanaba la vieja herida del miedo. Ella nunca buscó la fama, solo el respeto. Y lo consiguió en sus propios términos. Se negó a convertirse en el producto que la industria quería moldear, manteniendo siempre la esencia de esa chica de Oaxaca que cantaba para sanar, no para impresionar. Su éxito no se midió en ventas, sino en la paz que encontró al honrar sus raíces. Y es que esta historia no le pertenece solo a ella. Le pertenece a cada persona que alguna vez ha sido juzgada por su acento, por su ropa o por el trabajo que hace. Le pertenece a todos los que se han sentido invisibles en una habitación llena de gente importante. La voz de Xochitl fue un grito de guerra para los silenciosos, un recordatorio de que la dignidad no es un privilegio que se otorga, sino un derecho que se defiende. Su canción no solo silenció a una presentadora cruel, le dio permiso a miles de personas para levantar la cabeza y reclamar su propio espacio en el mundo. Al final, lo que aprendimos aquella noche es que la verdadera fuerza rara vez hace ruido, no necesita focos ni aplausos ensayados. A menudo se esconde en la resiliencia silenciosa, en la capacidad de aguantar el golpe y devolverlo convertido en belleza. Verónica creía que el poder era humillar, pero Xochitl demostró que el poder real es ser inquebrantable en tu propia verdad. Nos enseñó que a veces, aquellos a quienes el mundo intenta apagar, a quienes considera insignificantes, son precisamente los que guardan la luz que todos los demás necesitábamos ver para encontrar el camino de vuelta a la humanidad. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su valor no lo define la opinión de otros, compártele esta historia. A veces, un relato como el de Xochitl es el empujón que se necesita para no